¿Tienen preguntas? Abajo. Entonces son 3 temas muy complicados involucrados en la presentación de la doctora Lorelita Velázquez, que es género, sustentabilidad, multidisciplina. Pero ya multidisciplina, entonces. Le quité la multidisciplina. Es cierto. Por ahí pero tiene mucho que ver con Bueno, perdón por la tardanza, de verdad vengo desde San Ángel, fue un oasis, me equivoqué de lugar, en fin, pasó de todo. Bueno, el tema de hoy sí es un tema que suena muy complicado, pero creo que es un avance que tenemos que trabajar, sobre todo para lograr, como yo siempre digo, que los seres humanos no caigamos como los dinosaurios en extinción. Porque cuando uno piensa en los problemas ambientales, siempre hay alguien que dice, es que el planeta se va a acabar. Y yo siempre les digo, no, el planeta no, el planeta se va a quedar. Lo que se va a acabar son los seres humanos y ese es uno de los problemas principales. Entonces, bueno, yo empezaría mi presentación diciendo, uno, que la hago desde las ciencias sociales. Yo soy psicóloga social de formación, durante muchos años hice antropología con un antropólogo, tengo un doctorado en ciencias sociales por la Universidad de Londres, entonces desde ahí quisiera yo hablar, además hago mucho trabajo con perspectiva de género, entonces desde ahí trabajaría yo. Empezaría diciendo que de 1970 a la fecha, cuando el FUNEX y cuando el Club de Roma y el famoso libro de Meadows aparecen, a la fecha, que yo pongo la fecha como en la próxima COP de Perú, en 2014, los intentos y los trabajos por lograr la llamada sustentabilidad o la sostenibilidad, como se ha llamado, han sido poco fortuitos. Muchos de los... esta discusión sobre el logro de un modelo de desarrollo sustentable se ha terminado. La idea del logro de la sustentabilidad a través de un modelo ha resultado imposible y las formas de gobernanza mundial hoy no nos han permitido además ponernos de acuerdo sobre cómo lograr dicho desarrollo. Esto se debe entonces a varias cuestiones. Uno es que desde los estados-nación, desde las comunidades, desde el ámbito internacional, hemos tenido una visión muy lineal para abordar y para aproximarnos a una serie de problemáticas que hacen, dinámicas muy complejas que hacen que este mundo sea cada vez más difícil de trabajar. Uno es la rapidez del cambio en las condiciones ambientales y los desequilibrios que se desatan, como es el cambio climático. Aquí no podría yo negar que soy muy clara en que el 80% de las transformaciones ambientales hoy en día son producto de la acción humana, pero esta acción humana lo que está haciendo es que estos cambios ambientales cada vez sean más rápidos y eso se debe a la globalización y al intercambio de información. Entonces, tiene que ver con la rapidez con la que se dan los cambios ambientales y los desequilibrios que de él surgen, con la velocidad que cada vez es mayor en el desarrollo de ciencia y tecnología debido en mucho a la globalización, en inversión y en diseminación de la información. 3, a la transformación que todo lo anterior conlleva de los sistemas sociales, el crecimiento de la población. No podemos decir que siga en aumento, pero sí es importante, y aquí otra vez hablo no de una cuestión de números, hablo de una cuestión de lo que las personas hacen. El problema de la población, cuando se habla de cuestiones ambientales, se da más bien, se habla mucho de los números y de cómo esos números crecen, cuando lo importante no es el número de personas, sino lo que esas personas hacen y por qué lo hacen.
Entonces, bueno, están las transformaciones de los sistemas sociales, crecimiento de la población, migración, urbanización, todo lo cual en un mundo en globalización otra vez hace que, y lo somos muy conscientes de ello, que haya una brecha creciente en los modelos de desigualdad, no nada más económicos, sino también sociales y de otra índole. Esto entonces se refleja, esta falta de incapacidad, en que tanto las instituciones han hecho andar estrategias y políticas públicas, básicamente que buscan la estabilidad, el equilibrio, la predicción y hoy más que nunca, sobre todo con el tema del cambio climático, el control de riesgos. Hoy una de las cosas que más alarman, lo que más preocupan, desde mi punto de vista, es que hemos dejado de hablar de encontrar sendas o caminos hacia la sostenibilidad, ya únicamente hablamos de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y a los desastres naturales. Me preocupa porque entonces hay, desde mi punto de vista, una visión muy pesimista y como una incapacidad de hacer cosas nuevas. Entonces, bajo esto hemos estado entonces entrando en este círculo, que no sé cómo le tenemos que entrar, pero tenemos que entrarle, porque de lo que se trata entonces es de cómo avanzamos en comprender las dinámicas o las interacciones dinámicas entre procesos tecnológicos, ambientales y sociales. Es decir, no cada uno necesita un tratamiento, cada uno necesita un tratamiento independiente, pero sin ese tratamiento, sin entender las interacciones de ese fenómeno junto a los otros, no podemos entender entonces la complejidad de lo que estamos hablando. Es decir, el desarrollo de ciencia y tecnología está muy involucrado con cambios ambientales, con dinámicas sociales y con aumento en desigualdades, y entonces lo que tenemos que entender también es esa interacción dinámica que se da entre estos tres factores. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo dirijo un centro que se llama Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, y un tema muy hablado, muy platicado y muy trabajado es la diferencia entre multi, inter y transdisciplina. Aquí yo les pongo tres. Yo creo que cada una tiene una especificidad, puede ser una definición muy simple, pero creo que nos puede dar para entrar a trabajar en esto. Uno es la multidisciplina, en donde yo entiendo el trabajo de un mismo objeto de estudio desde diferentes disciplinas, ¿no? Los estudios de género son muy esto, o sea, uno puede encontrar trabajos de género, historia, género y educación, género y economía, etcétera, etcétera. Pero también son una forma novedosa de organización académica. En el CRIM no estamos, a diferencia de otras entidades académicas de la UNAM, organizados a través de disciplinas, sino estamos organizados a través de temas de investigación. Entonces está el programa de estudios de población, el programa de globalización, el programa de desarrollo regional, el programa de estudios socioambientales, en donde diversas disciplinas trabajan alrededor de un mismo tema. La otra sería la interdisciplina, que sería la colaboración científica para generar un nuevo intersticio en el conocimiento científico, que sería, bueno, la idea de la economía ambiental, aunque yo creo que no lo han logrado del todo, siguen siendo más economistas que ambientalistas. Ponerle precio al servicio ambiental podría ser más fácil que entender cómo se generan los servicios ambientales, pero bueno, ese es un proyecto personal mío con los economistas. Y el último sería la transdisciplina, que sería la colaboración científica para abrir espacios comunes de diálogo y saberes al interior de diversas disciplinas. También está entendido en esto en los estudios de género, ¿no? También han logrado trabajar en esto. Pero yo creo que para entender o para poder armar senderos sustentables desde una visión multidisciplinaria, la que más acomoda desde las ciencias sociales sería entenderla como una estrategia que busca propiciar la colaboración y comunicación cotidiana entre investigadores e investigadores con distintas formaciones académicas, teóricas, metodológicas, en las indagaciones de problemas y o temas de investigación específicos a partir de un esquema de organización flexible. Es decir,
A mí cuando una amiga me preguntaba, ¿pero qué tiene que ver el arbolito con el género? Yo le decía, pues todavía no, cuando iniciaba yo esto, no entiendo muy bien, pero primero tengo que entender la dinámica de los arbolitos para entender cómo los seres humanos usan y manejan esos recursos naturales y después cómo la dinámica ecosistémica de los distintos bosques, dependiendo de cuál se trate, reaccionan a esas intervenciones humanas. Y más adelante entonces lo voy desarrollando. Desde las ciencias sociales, hoy en día yo diría que del 70 a la fecha ha habido avances importantes desde el punto de vista científico. Hoy conocemos desde el punto de vista ambiental muy bien cuáles especies tenemos, cuáles no, el ritmo de desaparición de las especies, cómo se están produciendo los gases de invernadero, qué está pasando con la capa de ozono, cuál es la dinámica del cambio climático. Desde el punto de vista económico ha habido más avances o menos avances, pero seguimos sin entender bien a bien tres preguntas muy simples, digamos, pero muy complejas al mismo tiempo desde las ciencias sociales, y es ¿quién usa los recursos cómo? ¿Y por qué los usa de una manera y no de otra? ¿No? ¿Cómo logramos hacer, sin entender eso no vamos a lograr nunca poder hacer este cambio que estamos buscando para la construcción de los senderos de la sostenibilidad? Entonces yo digo que lo que nos ha faltado mucho en esta visión de la construcción de la sostenibilidad es entender la sostenibilidad social también, es decir, cómo construimos modelos de sostenibilidad, no nada más desde el punto de vista económico o desde el punto de vista ambiental, sino cómo construimos la sostenibilidad con una visión social. De ahí entonces es un pequeño resumen. ¿Qué sabemos hoy desde las ciencias sociales sobre el ambiente? Sabemos lo más importante, y es que el ambiente es también una construcción social. Es decir, un bosque de pino-encino no nada más es un conjunto de especies de pino-encino, que eso los biólogos podrían decirlo muy bien, por los ingenieros forestales, sino que el bosque es también una construcción social. Es decir, tiene un significado y las personas miran y construyen ese bosque de manera distinta. Un ejemplo que siempre doy es en Quintana Roo, los mayas, cuando logran cazar un venado, el premio no es para la interpretación no es que el campesino es un buen cazador, sino la interpretación es que los señores del bosque lo están premiando con un venado por haberse portado bien todo el año. Entonces el bosque, además de ser una selva perennifolia, subhúmeda, etcétera, etcétera, con toda la clasificación que le pueden dar los forestales, es también, para los mayas de Quintana Roo, el lugar donde viven los señores del bosque y que le dan posibilidades de vida a las personas que en él habitan. Entonces, el medio ambiente no es nada más un ambiente natural, sino también es una construcción social y tiene un significado distinto para las personas. Lo que hemos aprendido también es que hay factores sociales y culturales que mediatizan las relaciones entre estas sociedades y los entornos naturales. Es decir, los pobres sí erosionan más la tierra en algunas partes del país, porque nada más tienen 2 hectáreas que tienen que trabajar todo el año, ¿no? La deforestación tiene que ver con la falta de regeneración de los acahuales, porque la práctica de roza, tumba y quema que se tenía en Chiapas hace 200 años, ¿no? En la que se trabajaba una parcela y se tardaban 25 o 50 años en regresar a la misma, hoy no es posible, o sea, hay un sobretrabajo de esa parcela. Bueno, esto tiene que ver con estos factores sociales y culturales que te dicen cómo se trabajan y cómo me relaciono con estos entornos naturales. Un tercer punto es, desde la ecología política ambiental ha quedado claro, es que existen y coexisten diversos mecanismos formales e informales en todos los niveles y que mediatizan lo que norman las formas de acceso, uso, manejo, control, reparto de los beneficios de los recursos naturales y sociales. Es decir, alguien que no entiende, hace muchos años, en los 90, participé en una consultoría del Banco Mundial en la que estaban intentando ver cómo hacían repuntar la economía forestal en México, ¿no?
Y en ese grupo venía un chileno, y ese chileno llegó a la conclusión, después de un mes de estar en Durango, Chihuahua, Chiapas, varios lugares, que lo que había que hacer para tener una empresa forestal exitosa era terminar con el ejido, ¿no? Porque el ejido era el obstáculo principal. Bueno, eso es no entender cómo existen y pueden coexistir distintas formas de organización social para lograr que ese bosque pueda o no ser más productivo. Es decir, la conclusión no puede ser el ejido es un impedimento, sino cómo el ejido puede ser una forma institucional de impulsar otras formas o patrones de uso del bosque, ¿no? O cómo las juntas intermunicipales pueden jugar un papel fundamental en el manejo de agua de una cuenca, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, algo que es importante y que muchos de ustedes deben saber, pero que los etnobiólogos y los etnobotánicos trabajan más, es que cultura, clase, etnia, sexo y edad determinan estos patrones de uso, de acceso, uso, manejo y control de los recursos naturales. Si ustedes leen el libro de Vandana Shiva es una biotecnóloga, yo creo que muchos de ustedes la conocen, y es un ejemplo de lo que yo llamo que no hay que hacer cuando uno hace multidisciplina. Ella es una científica de formación. Ella escribe junto con Maria Mais, que es una alemana, un libro muy conocido que es el ecofeminismo. Y en ese libro del ecofeminismo, yo soy una crítica abierta del ecofeminismo, ellas plantean o ellas describen cómo las mujeres en la India se amarran a los árboles para evitar que esos árboles sean derribados. Y la explicación que dan, llegaré a ella un poquito más adelante, tiene que ver con el hecho biológico de que las mujeres están más cerca de la tierra, ¿no? Entonces tienen esta propensión a cuidar el medio ambiente. Cuando uno estudia más el caso de Vandana Shiva, uno descubre que lo que es muy interesante es que donde esos árboles estaban plantados son áreas comunales, las tierras son comunales y son propiedad de los hombres. Pero lo que sí es propiedad de las mujeres son los árboles. Por eso las mujeres se amarran a los árboles, no por el hecho de menstruar o por el hecho de amamantar, sino que hay ahí una defensa de un derecho de propiedad que es muy importante. Entonces, la idea de que las mujeres nos amarramos a los árboles y defendemos la naturaleza de manera innata no es de todo válida, ¿no? Los estudios que se han hecho desde el ambientalismo feminista nos demuestran que esto no es así, pero no me quisiera adelantar. Otra cosa que es importante y que es como una de las contribuciones importantes, al menos desde las ciencias sociales, pero también desde los estudios de género, es que si bien hemos aprendido por parte de los ambientalistas, los ecólogos y los biólogos, que el medio ambiente no es uno, sino que no es lo mismo hablar de un desierto que de una zona árida, y que no es lo mismo hablar de una zona marino-costera que estar hablando de la selva tropical, que nosotros no podemos hablar nada más de grupos sociales y de comunidades o de instituciones como monolíticas. El cuadro de junto, donde digo grupo social, es al interior de un grupo social hay una composición diversa, hay hombres, hay mujeres, hay distintas edades, y esto hace que esta diversidad sociodemográfica se traduzca en una diversidad de identidades, y estas diversas identidades tienen intereses diversos sobre los intereses diversos del ecosistema. Entonces, claro, el problema es mucho más complejo, los abordajes no pueden ser tan lineares ni tan simplistas, pero si yo no entiendo la complejidad, entonces estoy cayendo en estas visiones y en estas recetas lineales y simplistas. Y un ejemplo de esto sería algo que ocurre mucho hoy en día, que está tan de moda el cambio climático, y conste que soy alguien preocupada por el cambio climático, ¿no? En donde uno oye con muchísima frecuencia es que todas las mujeres son vulnerables al cambio ambiental, ¿no? Son más vulnerables que las mujeres pobres, son vulnerables, todas las mujeres pobres son vulnerables al cambio ambiental. A uno se le paran los pelos de punta, ¿no? Desde
la UICN, desde varias organizaciones a nivel internacional están manejando este discurso, y es muy preocupante porque entonces no están entendiendo cómo se construye la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad, desde mi punto de vista, no es nada más exposición al riesgo, son procesos sociales que se construyen, y entonces, ¿cómo le entras a esta diversidad y cómo complejizas algo que desde la ecología o desde la economía puede ser mucho más sencillo, ¿no? Y lo digo así porque cuando uno mira cómo un ecólogo determina el ecosistema, y si hay algún ecólogo, seguramente mi ejemplo será muy simplista y es algo más complejo, pero ellos delimitan el ecosistema de maneras muy arbitrarias. O sea, ellos deciden dónde hay más especies de una que otra, ahí ponen el primer límite y luego dicen dónde se acaba y ponen el segundo, ¿no? Y cuando a uno le dicen, a ver, pues es que delimita la población indígena, ¿no? Uno se mete en un problema porque no es geográfico. El territorio es mucho más amplio. Si son mixtecos, pues también los tengo en Los Ángeles, en Baja California, y entonces ¿cómo los traigo a cuenta, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que desde las ciencias sociales ha quedado claro es que no es tan fácil la delimitación del grupo social, y algo que desde los estudios de género ha quedado más claro es que aquí estos grupos sociales son cohesionados y se arman a partir de relaciones de género, que son relaciones sociales, que trataré de hablar de ellas más adelante. A la fecha hay como 3 grandes bloques, yo diría que son 2, pero hay algunas autoras que lo dividen en 3, de aproximaciones al estudio o a la construcción de la sustentabilidad con una perspectiva de género. La primera es el ecofeminismo, que ya lo venía yo citando, dando como ejemplo, cuyas autoras más representativas son María Mais y Vandana Shiva. Y como ya lo decía yo, ellas parten de decir que a lo largo del desarrollo de las culturas en el mundo, el patriarcado ha construido la cultura, el patriarcado y cultura han subordinado y oprimido a la naturaleza y a las mujeres. La explicación que dan a lo largo de su discurso, porque el patriarcado tampoco es una postura teórica muy fuerte, no todas las sociedades son patriarcales absolutas, ni son matriarcales absolutas, siempre hay relaciones de poder diversas en la sociedad. Pero lo que ellas dicen entonces es que el hecho biológico de ser mujer me hace ser más cercana a la naturaleza. Básicamente los argumentos del ecofeminismo van en contra de todo lo que se ha tratado de construir desde la perspectiva o desde los estudios de género, que justamente es no crear juicios de valor ni interpretaciones sociales sobre un hecho biológico. El género, lo veremos un poquito más adelante, tendría como 2 acepciones, ahorita las enumero, pero básicamente eso es lo que el ecofeminismo hace, es una posición esencialista y biologicista que trata de explicar esta relación de las mujeres con el medio ambiente. Esto ha dado lugar a posturas como mujer y medio ambiente, que es las que en las políticas públicas más observamos, en donde, sin empacho alguno, diversos secretarios de Estado de Medio Ambiente, cuando llega el Instituto Nacional de las Mujeres o aparecemos las mujeres en la escena, se ponen muy contentos y el comentario que hacen es: qué bueno que ya eran las mujeres para que nos ayuden a barrer. Y entonces sí da un poco como ganas de sacar el abanico, ¿no? Porque sí, la sensación es como, nos ha servido para poner otra vez a las mujeres como en ese lugar socialmente permisible ante el patriarcado, y entonces las mujeres ahora tenemos que barrer el planeta, por si no teníamos nada que hacer. Más recientemente ha aparecido una tercera corriente del ecofeminismo, que son de las españolas. Alicia Puleo es una de las principales, a la cual yo le voy a decir que le quite lo de ecofeminismo, pero bueno,
Ella habla más desde una perspectiva de género y trae a la discusión sobre sostenibilidad el tema de la justicia social, ¿no? Desde una perspectiva de género. Y viene más desde la corriente filosófica y me parece que ayuda mucho al ecofeminismo, pero que también nos ayuda a aquellas que hacemos estudios con perspectiva de género. Y digo otra vez, ella es una filósofa que trae entonces a la discusión sobre sustentabilidad social, que hacen los antropólogos, los sociólogos, etcétera, el tema de la justicia social, que es un tema muy de la filosofía actual. Existen otros dos grupos que son el ambientalismo feminista, que es una mujer que se llama Vina Agrawal, ella es hindú, es pakistaní, perdón. Ella genera más una corriente que habla sobre la gestión de recursos y habla mucho sobre todo lo que son patrones de acceso, uso y manejo de control de los recursos naturales. Y la ecología política feminista, que proveniente de la ecología política, lo que hace es hablar más de los sistemas de gobernanza y cómo en esos sistemas de gobernanza las mujeres están o no presentes en lo que se relaciona con el manejo de su medio ambiente, ¿no? Ambas, el ambientalismo feminista y la ecología política feminista, utilizan una perspectiva de género y han trabajado más sobre género y desarrollo. Y cuando hago la diferencia entre mujer y desarrollo y género y desarrollo, mujer y desarrollo es una perspectiva que se ha abocado mucho más a tratar de entender, a tratar de incorporar a las mujeres a procesos desarrollistas, ¿no? En donde el desarrollo no está mal, lo que está mal es que las mujeres no estén incluidas. Género y desarrollo es una perspectiva que trata más de modificar las relaciones sociales y las relaciones de poder que mantienen en opresión a ciertos grupos de mujeres y a ciertos grupos de hombres en distintas sociedades. Entonces aquí yo quisiera manejar estos dos temas, que el primero sería qué es el género, ¿no? Bueno, el género, y lo dice Marta Lamas, Rubin, es el sexo socialmente construido. Es la construcción, es decir, Rubin dice, es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Es decir, el género, el sexo es biológico, el género es socialmente construido. Es decir, al hecho biológico de ser hombre o mujer, las sociedades le adscriben significados diferentes a lo femenino y a lo masculino. Esa sería la diferencia, ¿sí? Es un concepto. Entonces, se dice que el género es el significado social que le doy al hecho biológico, el hecho biológico de ser hombre o de ser mujer. Por eso hay muchos géneros, podríamos decirlo así, ¿no? No es lo mismo lo femenino en todo el mundo, ni es lo mismo lo masculino en todo el mundo. Y de ahí que se vengan todas las discusiones, por ejemplo, cuando se habla de igualdad. El feminismo de la diferencia, lo que te dice justamente es, hay una diferencia biológica, pero lo que se busca es la igualdad social. Es decir, que el hecho biológico, que reconoce las diferencias biológicas, ¿sí?, no convierte esas diferencias biológicas en diferencias sociales, sino que hay una igualdad social. No por el hecho de ser diferentes biológicamente, no podemos ser iguales socialmente y tener acceso a los derechos de manera igualitaria, ¿no? Ya sería traer al derecho, a la filosofía, a esa discusión. Pero entonces, básicamente, el concepto de género está hablando de esta situación. Y la perspectiva de género, porque el género puede ser un concepto, ¿no?, pero también es una categoría de análisis tan importante como la de clase o la de religión. Es una categoría que te permite mirar una diferencia social que otras categorías no hacen, ¿no? O sea, hace ver o hace visible una diferencia social que la categoría de clase no me hace
ver, ¿no? Cuando uno piensa en los obreros, los piensa como una categoría homogénea, contra el empresario, digamos, ¿no? Serían dos grupos sociales. Pero en cada uno de esos grupos sociales, la perspectiva de género como una categoría de análisis te hace darte cuenta que obreros y obreras viven situaciones distintas y que hay una diferencia social que hace que haya una inequidad, que es la inequidad de género. Entonces yo siempre digo que la categoría de género, la perspectiva de género como una categoría de análisis es una condición, si no suficiente para entender un problema, pero sí necesaria. O sea, si uno no incorpora esa perspectiva o esa categoría analítica, no tiene el panorama completo para entender una problemática social. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque nos hace mirar o nos hace ver de manera muy obvia dos ámbitos que a lo largo de muchos siglos hemos visto como si fueran naturales, como si fueran separadas. Uno es el ámbito de la producción y otro es el ámbito de la reproducción, que un día a mí me gustaría que los dos ámbitos fueran uno solo. Y el ámbito productivo es aquel donde las actividades de producción, distribución y consumo de recursos naturales, materiales, sociales y culturales se dan. Ese conjunto de actividades que se dan allá afuera. Y el ámbito de la reproducción, que serían las actividades necesarias para la reproducción social de los recursos humanos que se llevan a cabo de manera cotidiana. Y el ejemplo que doy sería el del agua. Cuando uno piensa en el problema del agua, o va a una comunidad y habla del problema del agua, la gente se refiere al agua para el riego, el agua para los animales, para el ganado, el agua de la siembra, el agua, ¿no? Y cuando uno se sienta con los ejidatarios y les dice, ¿y el agua de las casas? Hacen cara de, ¿cuál? De la casa, ¿no? Y entonces uno dice, no, ese viene del pozo municipal, ¿no? Y uno dice, ¿y el pozo municipal cómo se llena? ¿No? Pero ellos, en el ámbito de la producción, la parte cotidiana, la parte del agua para lavar, del agua para cocinar, del agua para los baños, del agua para bañarse, esa no existe. Y tampoco existe quienes se encargan de ir a pagar el agua, quién se pelea con los fontaneros, quién habla de la calidad del agua, quién acarrea el agua cuando no hay agua, que es el ámbito de la reproducción, que es el ámbito que permite que alguien vaya a la siembra, que es el que permite que alguien vaya a la junta vigilante. Entonces, cuando se habla de agua hay que hablar de todo lo que compone el agua y de todos los servicios del agua y de todos los problemas alrededor del agua, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, llega a las juntas intermunicipales y no hay mujeres, ¿no? Y se habla del agua de la cuenca y hablan de las grandes presas hidrológicas, ¿no? Y es muy pocas las veces que ellos trabajan la parte de qué pasa con el agua en el ámbito de la reproducción. Lo que uno encuentra entonces es, por ejemplo, en Morelos, en donde acabo de terminar de hacer un estudio sobre este caso, y es que las mujeres en sus solares están abriendo pozos, ¿no? O sea, si el agua que me surte el pozo municipal no da, yo abro un pozo en mi patio. Entonces le dices, pero está prohibido. Y te dicen, es mi patio, ¿no? Y entonces si uno tiene esta imaginación, esta imagen muy, muy brutal de Morelos como Guanajuato, como un queso gruyere. Y sin tener idea, porque claro, ahí no entra qué está pasando con los mantos acuíferos, ni qué tipo de agua estoy sacando, ni qué va a pasar con los hundimientos de la tierra, o sea, todos los problemas ambientales que vienen asociados con abrir los pozos. Entonces, uno no puede decir que uno puede decir que las mujeres son antinaturaleza, o sea, están depredando el ecosistema. Sin embargo, hay que entender este problema en la lógica más global, en esta lógica de no poder entender el problema de una manera mucho más conjunta. En Quintana Roo, quienes más se oponían a los programas de manejo forestal eran las mujeres. Las mujeres estaban en contra de abogaban por abrir la frontera agrícola, porque con los programas de manejo forestal, al crear áreas de reserva forestal, ellas perdían
acceso y poder en las decisiones sobre la siembra, sobre las actividades agrícolas, que es lo que le daban posibilidades, no nada más de mantener a su familia, sino también de obtener recursos del mercado a través de la venta de ciertos productos. Entonces, la perspectiva de género me permite ver y mirar una diferenciación social y me permite también mirar de una manera mucho más integral, uniendo el ámbito de la producción y de la reproducción social al utilizar y al estar inmersos en un recurso natural. Que finalmente estamos hablando de relaciones sociales y de relaciones de género, que es lo que permite la vida cotidiana de las personas en este mundo. Si quieren, luego me hacen preguntas y le podemos entrar al debate, porque sí, no es tan fácil. Entonces, ¿qué hemos aprendido a lo largo de los estudios de género? Y yo diría aquí que en este diálogo o en estos estudios sobre género y medio ambiente, la multidisciplina ha estado muy presente, porque hemos tenido que aprender, o por lo menos yo y varias de mis compañeras y colegas, a entablar diálogos y discusiones con profesionistas de disciplinas con las que yo jamás pensé, bueno, a lo mejor yo sí, porque venía del ámbito del mundo rural, pero hablar o tratar de entender por qué un plan de manejo forestal y cuáles son las características de la selva, y tratar de entender toda esa parte para poder entender y darle razón y dar entendimiento a lo que las personas hacen en este medio ambiente, es un ejercicio de multidisciplina muy importante. Y que los ingenieros forestales y que los economistas y que los ambientalistas entiendan qué pasa con las personas y con las mujeres cuando se introducen tecnologías o prácticas distintas a otras, ¿no? Y cuáles son las repercusiones es muy importante. Una de las cosas en Quintana Roo, en varios planes de manejo, con varias introducciones de estas tecnologías nuevas, es en el plan de manejo forestal en Quintana Roo, que se dio en 1970, una de las intenciones básicas de ese plan de manejo era que los campesinos miraran y vieran el bosque como una caja de ahorro, ¿sí? Que al tener áreas forestales de no acceso, ellos pudieran verlo como algo donde yo iba a ahorrar para el futuro, pero además yo iba a recibir un dinero por mantener ese bosque. Cuando yo trataba de entender qué pasaba con las mujeres que me decían que ellas al monte ni locas, que hacía un calor del horror, que ellas abrazadas a los árboles jamás, me lo explicó una viejita un día que dijo: mire señor, es muy fácil, o que dejen de talar el monte o que se lo dejen de ver. Y dije: ¿cómo? Claro, o sea, todo lo que sale del monte, que no era todo, era como un 25 o 30%, el día que reparten el dinero, se termina en cervezas y en los burdeles. Y haya un aumento significativo de las borracheras y ergo de las golpizas en las casas. Entonces, ¿quiénes se oponían al plan de manejo? Pues las mujeres. Uno, no tenían acceso al recurso, no le daban un quinto de ahí y acababan golpeadas. Entonces es cuando uno habla de la sustentabilidad social. Esa idea que hoy yo lo discuto mucho cuando hablo, no sé si han oído hablar de red, las estrategias de red que son para el control de emisiones, ¿no? ¿Qué? ¿Red? Bueno, no me acuerdo ahorita del nombre, pero es el dinero que quieren darle a los ejidatarios o a los comuneros, a los dueños de los bosques, por pago de servicios ambientales. Es decir, tú no tiras el árbol y yo te pago 2,000 pesos al año por tantas hectáreas, ¿no? Y yo digo, pero es que la introducción del dinero, la introducción de esta nueva estrategia va a destruir a las comunidades. Uno, con 2,000 pesos no van a vivir, o sea, la tala va a seguir. Va a aumentar la migración, porque van a depender mucho más de las remesas. Pero además, ante la incapacidad de poder contar con un medio de vida más sostenible y más digno, con mayor justicia, claro que entre los hombres sobre todo, visto desde el punto de vista masculino, ¿no? A ver, a los hombres les dijeron y les dicen cuando crecen
que ellos van a ser los proveedores de la familia. O sea, el rol principal de los hombres es ser el proveedor. Cuando ya no pueden ser proveedores, ¿no? Pues sí, o sea, desde el punto de vista psicológico hay una fuerte frustración y mucho sale, perdón por decirlo, pero sale en la cantina. Y hoy por hoy las encuestas de violencia en México te dicen que la violencia física es mucho mayor entre parejas donde la mujer trabaja, ¿no? O sea, que son cosas que uno va comatando. Entonces, uno tiene que tener como mucho más trabajo en equipo, trabajo multidisciplinario para entender cómo una estrategia económica va a tener una repercusión social, ¿no? Va a tener una repercusión ambiental porque no van a parar con el problema de la deforestación, y entonces estamos ante transformaciones sociales que no estamos manejando ni estamos entendiendo, que es un poco lo que decíamos al principio, o sea, cómo entiendo y cómo manejo este cúmulo de interacciones dinámicas entre ambiente, tecnología y sociedad. Esa es la parte que es más importante y todo ello, yo repito, con una perspectiva de género, porque lo que está sucediendo es que quienes más, en muchos casos a quienes estamos sacando o dejando de lado es a las mujeres. Y algunos de ustedes me dirán, bueno, pero a ver, ahí está el programa de oportunidades, donde alguien descubrió que era lo mismo con Progresa, que cuando le daban el dinero de oportunidades y de Progresa a los hombres se lo vendían. Ergo decidieron dárselo a las mujeres, ¿no? Pero el problema no ha terminado. O sea, le dan el dinero a las mujeres y dando la vuelta de la escuela donde le dan el dinero de oportunidades, están los señores que les quitan el dinero, ¿no? Porque lo que no hemos hecho es transformar relaciones de poder al interior de las unidades domésticas, no hemos cambiado las formas de pensar, ¿no? O sea, no estamos haciendo transformaciones sociales que me permitan realmente hacer un cambio en ese sentido. Y bueno, entonces yo diría que lo que nos han enseñado estos estudios es, uno, que las relaciones que mujeres y hombres establecen con sus entornos naturales están determinados por su realidad material, social y cultural. Dos, que las relaciones que hombres y mujeres establecen con sus entornos naturales están socialmente construidas y varían de un grupo a otro y de un ecosistema a otro, y que es algo que nos permite mirar las microeconomías locales de uso de recursos. Yo con mis alumnas, cuando llegan con los grandes temas, ¿no? El cambio climático, yo siempre, hay gente que ya me ven raro, pero yo ya les dije el otro día que desde las ciencias sociales yo no puedo estudiar el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno atmosférico, 100% atmosférico, y que lo estudian la gente que se dedica a la atmósfera y a la física. Yo lo que puedo explicar es cuáles son las razones por las cuales las personas tienen actividades que conllevan a que exista el cambio ambiental. Pero es muy diferente a tratar desde la sociología o desde la antropología hablar de cambio climático. No puedo, no tengo las herramientas. Y si quiero hacerlo, tengo que ir con quienes saben qué es el cambio climático a que me lo expliquen y a que me digan cuáles son los orígenes y los productores del cambio climático, ¿no? Sí hay gente que se frustra mucho, pero cuando me dicen es que yo quiero estudiar el cambio climático desde el punto de vista social, les digo, búscale otro título, porque si lo que quieres hacer, buscar ese cambio climático, vete allá a atmosféricas, allá a geofísica, con los físicos, los químicos, porque desde lo social lo que yo puedo explicar son otras razones, ¿no? Y bueno, terminaría entonces diciendo que lo que tenemos que entender para entender esto de género, ambiente y sostenibilidad son, uno, conocer las formas de división del trabajo y de las responsabilidades por sexo y edad. Sobre todo hay que entender cuáles son los usos del tiempo que las personas le dan a ciertas actividades y no a otras. Cuando mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no hacen composta? ¿Por qué no separan la basura? ¿No? ¿Saben cuánto tiempo lleva a hacer la composta y a quién le toca hacer la composta? Son las mujeres, ¿no? Si cambio, o sea, la mayor parte de los cambios verdes, los ambientalmente correctos con los cuales hay que trabajar y hay que estar, implican más tiempo.
implican más tiempo, sobre todo en el área de la reproducción social, no en el área productiva, ¿no? O sea, las grandes industrias les sigue valiendo y siguen tirando el agua contaminada a las cuencas de los ríos sin pensar más, ¿no? Pues ¿por qué le exigimos a las mujeres que barran? Ahora que hagan composta, ahora que ahorren agua, ahora que ahorren luz. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de todos. El segundo punto es los derechos de propiedad. Yo siempre he argumentado que los derechos de propiedad no son derechos de posesión entre personas y cosas. Son arreglos o entendidos entre personas acerca de las cosas o de los recursos naturales. Entonces, los derechos de propiedad son también, al ser derechos entre personas, también tienen una relación de género muy fuerte, ¿no? Porque hoy por hoy solamente el 13% de los ejidatarios en México son mujeres, y de esos el 90% tienen más de 60 años, ¿no? Porque no ha habido un reparto entre las mujeres, nunca lo hubo, entonces bueno, ahí tenemos un problema, ni va a haberlo entre las mujeres. El tercero son las instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales, de lo que hablábamos de los sistemas de gobernanza. Hay que entender la economía política, ¿no? O sea, cuándo, cómo y dónde ciertos productos y ciertas técnicas y ciertas tecnologías se venden, no se venden, cómo se venden. Los desarrollos tecnológicos, y hay que estudiar mucho las formas de innovación y difusión de estas tecnologías. En algunos casos sirven, en algunos otros casos no sirven. Hay varios ejemplos, pero yo siempre pienso en la... Bueno, no importa, hay varios, pero los desarrollos tecnológicos sí juegan un factor muy importante, sobre todo porque ahora son globales. Y cuando digo que son globales, quiere decir que la velocidad en la que impactan, pues es un clic, ¿no? O sea, cualquier persona en cualquier lugar del mundo a través del internet tiene acceso a esos desarrollos tecnológicos, y eso hace que se muevan mucho más rápido, pero que el impacto... Pues imagínense si cuando la revolución industrial hubiéramos vivido en la era de la tecnología de la información. O sea, la rapidez de la expansión de la máquina de vapor, del uso del carbón y de las máquinas hubiera sido del triple, ¿no? Entonces a lo mejor de veras ya no estaríamos aquí. Y finalmente, bueno, tiene que ver con el contexto y las dinámicas ecológicas. Y los 6 indicadores entonces, además, nos hablan de distintas especializaciones, no nada más, o del abordaje de cada uno de ellos desde distintas disciplinas, y a lo mejor con distintas metodologías y técnicas, ¿no? Y creo que aquí lo importante es como todos poder entender cuál es el problema común, cuál es el tema común, y entonces poder hacer diálogos multidisciplinarios que nos permitan entender esta forma de abordar. Yo lo dejaré ahí y entraríamos, si quieren, a preguntas y respuestas. Muchas gracias. ¿Qué resulta más eficaz para que los grupos sociales en condiciones de marginación mejoren su relación con el ecosistema? ¿Sería atacar el problema de la transformación de las relaciones de poder o directamente atacar la marginación? Y la segunda pregunta sería ¿cómo? En dado caso de que bueno, estas dos ideas fueran viables. ¿Alguien más? Bien, doctora, a lo largo de su presentación hablamos mucho acerca del uso de recursos naturales, sobre todo forestales, pero yo creo que también tendríamos que analizar cuáles son estas relaciones en la ciudad. O sea, en un ambiente citadino también hay medio ambiente, también tenemos relaciones sociales muy complejas, también tenemos un uso del automóvil que está determinado por cuestiones de género, y también tenemos un ambiente de desarrollo de las personas que ya no estamos hablando de hombres y mujeres, estamos hablando de hombres, de mujeres, de homosexuales, de transexuales, es una gama que hay que estudiar y que se da muchísimo más en la ciudad. ¿Se han hecho estos estudios para un ámbito citadino? ¿Quién tomó estas dos? Ay. Es que los pobres contaminan
o los pobres erosionan la tierra, no porque sí, es porque no tienen de otra. O sea, ¿qué hago con 2 hectáreas? Nada, la sobreexploto, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? Pues lo que tengo que resolver en este país es el problema de desigualdad económica, ¿no? O sea, mira, por más campañas contra el hambre que Chayito se aviente, no va a acabar con el problema. El problema de fondo es un problema de distribución de recursos. El día que en este país tengamos reformas hacendarias fiscales, o sea, no tributarias, fiscales, en donde yo realmente tase el impuesto de herencia. A ver, en Francia, cuando alguien se muere, el 50% de su capital va al Estado, punto. No hay discusión. O sea, eso hace que no exista ese límite. O sea, no hay manera de traspasar la gran fortuna, ¿sí? Pero sí hay manera de asegurar un mínimo social, o sea, el bienestar social de los franceses. Ellos se quejan mucho, pero uno nomás tiene que ir en salud, en educación, ¿no? Es magnífico. En México no, en México, o sea, tú tienes a las grandes familias con las grandes capitales que se traspasan de una generación a otra. Eso mismo ocurre con la pobreza, o sea, tú la transmites de una generación a otra. Entonces, el problema no es la marginación, sino es un problema de redistribución, ¿no? O sea, no es con oportunidades, digo yo, cómo se resuelven las cosas, ¿no? Ni diciéndoles que usen mejor o peor, o que hagan más composta o que hagan menos composta, ¿no? Porque ese es un extra que viene con el yo creo que el problema de la pobreza en este país es que nos hemos dedicado mucho tiempo y mucho rato en medirla y no en resolverla, ¿no? Porque entonces yo creo que hemos gastado más en estudios sobre pobreza que en inversión en pobreza. Pero bueno, esa es otra de las cosas. Perdón por lo forestal, yo tengo una deformación, he trabajado mucho más en zonas rurales que desgraciadamente van en decremento en este mundo, pero que siguen siendo las fuentes de vida. Lo urbano es bien importante, ¿no? No nada más es el coche, ¿no? O sea, es cuando uno ve las inundaciones y las lluvias, o sea, sí hay un incremento y hay un desequilibrio en las lluvias, ¿no? Pero el problema de las inundaciones no son las lluvias, es la basura, ¿no? No hemos logrado tener ni generar una cultura de la basura, o de tirar la basura donde hay que tirarla, ¿no? Ni de separarla, ¿no? Y tenemos además un problema sobre qué hacemos con el manejo de los residuos urbanos, ¿no? ¿A dónde los aventamos? ¿Cómo los aventamos? Ayer o antier salió algo que me impresionó mucho en San Francisco. Es la primera ciudad del mundo en donde ya quedó prohibida, sí voy a tomar el agua, pero ya quedó prohibida la venta de las botellas. Porque el Estado ya aseguró, y en todas las esquinas hay máquinas que te dan agua potable que se puede tomar. O sea, tú puedes llevar tu vaso, llenar tu vasito de agua y tomarlo donde sea, ¿no? Entonces, tenemos un problema de patrones de consumo muy duro en las ciudades, ese es el problema principal. La contaminación por uso de automóvil sí es importante, pero también es muy importante la emisión de gases por industrias, ¿no? Que no son tan equivalentes a las de los automovilistas, pero pues sucede lo que sucedió con el nuevo no circula, ¿no? O sea, ¿quién no va a circular? Los que tienen coches viejos. ¿Y quién tiene los coches viejos? ¿No? O sea, un coche de más de 9 años va a dejar de circular 2 días al, ¿no? Pues quien tiene dinero para comprarse el hídrico, el híbrido o el del año pasado, pues no va a tener problemas. Entonces, otra vez es un problema de redistribución, o sea, ¿no? O sea, el que contamina paga el pobre, ¿no? O sea, no tengo la menor duda, ¿no? Entonces, ¿dónde está el ingrediente de la justicia social? Pero por ahí iría, ¿no? Incrementar la venta de autos. Entonces es como repensar, porque uno oye a Gabriel Cuadra y dice, qué bonito, pero no, Gabriel no le entra la cosa por ahí. ¿Hay algo más?
Viendo las definiciones que manejaba de multidisciplina, transdisciplina y demás, pareciera, y por los comentarios que usted hizo de sus alumnas, pareciera como que hay un interés natural y obvio por parte de las ciencias sociales de abordar todo este tipo de problemáticas, pero han tenido ustedes de la otra parte, es decir, los biólogos, los ecólogos y demás, que están entrándole ahora a entender las ciencias sociales para entonces aplicar, porque por lo menos aquí nosotros somos muy diversos, y esta parte a lo mejor nos ha costado trabajo, a lo mejor nos falta hacer ajustes y demás, pero pareciera como que va caminando. Uno de los conflictos creo que más grandes es el diálogo entre las disciplinas, ¿no? Porque ahí siempre tenemos el conflicto hasta de en cuánto tiempo se tiene que hacer una tesis, y desafortunadamente no es igual hablar de este tipo de problemáticas cuya urgencia es para ayer, y hay otros que tienen un poco más de flexibilidad en cuanto al tema que están abordando. Sí, yo he trabajado con biólogos, más que con forestales, pero yo diría que la etnobiología no la inventaron los antropólogos, luego no pueden anotar los antropólogos, la inventaron los biólogos. O sea, los biólogos se pusieron a trabajar con las personas los recursos. Sí, las ciencias biológicas sí le han entrado, pero siempre uno siempre está con ese problema, ¿no? O sea, yo quiero estudiar a la comunidad Mije como si estuviera estudiando a la comunidad de pinos y abetos en no sé dónde, ¿no? Pues no, las metodologías son distintas, o sea, para entender y delimitar nada más mi objeto de estudio, tengo técnicas y formas de abordaje distintos. Y sí hay un problema de tiempos, ¿no? O sea, las ciencias sociales tienen mucho más tiempo, o toman mucho más tiempo que los estudios científicos. Tiene que ver incluso con las formas de evaluación misma de las ciencias sociales, ¿no? Nos quieren evaluar con artículos en revistas indexadas, ¿no? No sé si ustedes supieron, una vez fue muy interesante, el CONACYT mandó decir que ya no podíamos, el SNI, que ya nos iban a llevar los documentos, sino que había que mandar toda la documentación probatoria por internet. Y acababa, esto estoy hablando desde hace muchos años, 10, 15 años. Pues en una mañana se cayó el sistema, ¿no? Porque claro, los biólogos escriben un artículo de 5 cuartillas, 10 autores. En cambio, en México un historiador escribe la historia de los pingüinos amarillos en 10 tomos durante 50 años. O sea, entonces, los tiempos de producción son distintas, las formas de intercambio de información son distintas. Yo por eso veo mucho más fácil que hagamos organización académica alrededor de un problema. O sea, el asunto sería, ¿existe un problema socioambiental, sí o no? ¿Tiene que ver con sistemas costeros? Bueno, ¿a quién necesitamos sentar en la mesa para entenderlo y qué tiempos necesita cada uno? Si hay un problema, yo no lo tengo resuelto. Y yo creo que es una tensión entre ciencias. Pero sí creo que cada vez más el camino es hacia allá. No para hacer más fácil el trabajo social, ni por depreciar el trabajo científico, sino de respeto sobre los tiempos de los dos. Y yo lo que digo es que cuando hablo de diálogos, es cómo le pregunto al otro lo que yo desde mi disciplina no puedo explicar, ¿no? Pero yo tengo que asumir que desde mi disciplina no lo puedo explicar, ¿no? Porque de repente sí también hay una tendencia que yo puedo explicar todo, ¿no? Y soy antropóloga y bueno, pues igual te puedo decir cuál es la dinámica costera en los manglares. Pues no, me la tengo que preguntar a quien estudia zonas costeras, ¿no? Pero creo que el primer paso es reconocer que yo no puedo dar todas las respuestas a esas preguntas, ¿no? Y que entonces tengo que establecer un diálogo con el otro.
Doctora, gracias por la presentación. Bueno, usted mencionó un concepto clave, desde mi punto de vista. Yo estoy estudiando la parte de energía y sustentabilidad, pero habla sobre transformaciones sociales. Y entonces, a razón de que esto del cambio climático y los problemas de adaptación y vulnerabilidad que necesitan cambios rápidos, ¿no? Ajustes que necesitamos ya, o sea, estas transformaciones sociales, ¿cómo tendrían que darse? Y yo me imagino tal vez políticas públicas muy rígidas, ¿no? Eso es lo que yo pensaría, pero porque esperar a que exista un cambio cultural podría ser, ¿no? 20, 30 años a que se pase de generación a generación, de que tenemos que cuidar el agua. Dame un ejemplo. ¿Perdón? Dame un ejemplo. Pues no sé, o sea, impuestos hacia emisiones máximas de carbono por habitante, ¿no? O sea, que si nos pasamos de esas emisiones, exista no sé, un impuesto o algo, ¿no? Y que aplique hacia todos, ¿no? O que aplique a todos. Por eso, ¿cómo eliges eso? Que ¿quién generalmente emite más de CO2 en ese sentido? Las fábricas. No. O sea, Sí, la población. es que cuando tú dices que son muy rápidos, o sea, que tienen que ser rápidos, yo estoy de acuerdo contigo. Y siempre, cuando hablo de energía, de CO2 y todo esto, siempre me acuerdo de las estufas ahorradoras, ¿no? De las que llevábamos a las campesinas para que fuera más eficiente la producción, utilizaran menos leña para hacer las tortillas, etcétera, etcétera. Ese es un tema que te juro que tiene por lo menos 40 años y no han podido acabar. O sea, es que no es nada más una medida económica. Tú le estás dando como, es que hay que aplicar impuestos a todos aquellos que y económicamente me puedes demostrar con todas las fórmulas económicas que eso es lo mejor y eso lo va a parar, porque lo que dice la teoría de mercado es que el que contamina paga, y entonces incentivos, premios y no premios. Y eso diría, y pues sí, en una parte sí, pero las otras, ¿cómo las vas a...? O sea, eso va a crear otros problemas. A mí me llama mucho la atención que en los estudios ambientales hay mucha predicción ambiental y hay muy poca predicción social, ¿no? O sea, si yo meto, es como del hoy no circula, ¿no? O sea, si yo meto la medida de que los coches que tienen más de X años ya no van a circular los sábados. De 3 pasadas por la televisión en un noticiero, se me levantaron los pelos con 3 comentarios, ¿no? O sea, yo reparto verduras y voy a la central de abasto los sábados, en una camioneta que tiene más de 9 años. ¿Ahora qué voy a hacer? O sea, si ya no puedo ir los sábados, ¿qué voy a hacer? ¿No? Yo trabajo en un circo, si no puedo usar la camioneta vieja, o sea, ¿qué va a hacer toda esa gente? ¿Qué van a hacer con todos? No tienen dinero para comprar uno nuevo. O si sí van a comprar uno que tenga 5 años. Finalmente es un problema que no, o sea, es global, ¿no? Y sabemos que un ciudadano americano emite 10 veces más CO2 por medio que uno en Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí es donde tendría que entrar esa que todos podamos emitir un máximo, pero todos, ¿no? Mira, esa es otra parte que creo que hay que enseñarle. A ver, desde la psicología ambiental ha quedado clarísimo que uno de los problemas para que las personas, porque además yo estoy muy clavada en esto ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que la gente accione? O sea, ¿por qué si las gentes saben que fumar es malo siguen fumando? Lo mismo pasa con el cambio global. Una de las cuestiones es que el cambio global está tan lejos, pero tan lejos. Yo levanté 700 encuestas la semana pasada y hacía ojo buen cubero, ¿no? O sea, cuando yo le decía, ¿dónde va a afectar más el cambio climático? En su casa, en su comunidad, en su localidad, en el país, en otros países o en todo el mundo, el 90% me dijo que en todo el mundo. O sea, allá, ¿ves? O sea, cerca de mí no, allá. Otro tanto me dijeron que en otros países, y todavía me dijeron, sí, te estoy hablando de Tetela del volcán, ¿eh? Sí, en Haití y en Japón. ¿No? O sea, no está aquí.
es que uno de los problemas del cambio climático es ese, que no está aquí. Porque no es el cambio climático el problema, sino las actividades que generan el cambio climático. Y entonces es un poco como esa parte, como hacemos la traducción, no tengo la respuesta, ¿eh? O sea, pero es ahí donde hay que hacer el trabajo. O sea, entiendo la desesperación del tiempo, entiendo el problema del hoyo del ozono, ¿no? Pero no entiendo cómo, o sea, no acabo de generar cómo hacemos que a la gente nos cambie el chip, ¿no? O sea, cuando yo llegué al CRIM, perdón que me haré mucho el agua, pero es que es muy bueno. Una de las cosas que más causaron problema con el sindicato, con la base, fue que yo dije que no podía volver a ver una botellita y que se acababan los vasos de unicel. O sea, yo no quería ver tazas de cerámica o ¿no? lavables, ¿no? Bueno, hubo todo un problema. O sea, hubo que preguntarle al abogado general si lavar en seres era lavar la taza de café, porque ellos no le iban a entrar, ¿no? Y ellos me iban a cargar los garrafones de agua. Y además había gente que no les gustaba eso, que les sirvieras agua porque no tenían confianza. Bueno, todas esas son cosas que te van dando como el nivel de lo más chiquito que hay que hacer hasta lo global que va a pasar allá en todo el mundo. A ver, tomamos 30 minutos. Sí, la pregunta era esto, porque su presentación me dejó como una película inconclusa. Mostró el problema, pero no mostró la solución. Entonces, ¿usted qué soluciones propone? Porque problemas, pues ahora sí que los vemos. Y como se dice, no sé cómo solucionar, pero yo creo que alguna idea usted, con sus años de experiencia, dirá como que hay que apostarle por aquí. ¿Cuál es su opinión? O sea, ¿cuál es su punto de decir, este problema lo podemos atacar? Y para mí, mis sentimientos por acá. Yo creo que uno de los problemas básicos es que el modelo de hacer gobierno y de hacer política pública en México y en el mundo ya se agotó. Cuando empiezo diciendo que de FUNEX en 1970 a las COPs, incluida la que viene, no ha pasado nada, es que no hemos inventado como seres humanos nuevas formas de hacer gobierno y de hacer política pública. Uno, la política pública no son acciones de gobierno. Para poder hacer una política pública real hay que legitimar un problema. Si el problema no es visto como una necesidad por todos los actores involucrados en la política social, y estoy hablando desde academia, gobierno y actores sociales, el problema no existe. Es un poco lo que pasa con el cambio climático y de energías, ¿no? O sea, no basta que el compañero y yo creamos que el asunto energético y el cambio global son un problema, ¿no? Si el señor que usa el automóvil de más de 9 años no tiene claro que es un problema y no le resuelve los otros 20 problemas que tiene para ir a la central de abasto, no va a hacer nada. Entonces es un problema de gobernanza y de construcción de la política pública. Y la otra es que la política pública y las gobernanzas están como las disciplinas positivistas del 19, o sea, si siguen segmentadas, a ver, ¿por qué los problemas ambientales son problema de Semarnat y no son problema también de Zagarpa, de Conagua, de energía, ¿no? De desarrollo social, ¿no? O sea, ¿por qué entonces las políticas públicas son segmentadas y no son integrales? Porque es un poco como estamos organizados en la academia, ¿no? No, este es de sociología, no, este es de biología, no, bueno, ellos hacen lo mismo. Este cachito es de oportunidades, este cachito es de energía, este cachito es de petróleo, porque en energía tienen, o sea, en energía piensan que lo único que hay que trabajar es en petróleo, ¿no? Se les olvida la eólica, un poco pasa eso. Entonces, sí, a mí me gustaría darles una presentación mucho más armada, ¿no? Y la solución va para acá, entonces sí me sentiré yo como Dios. Pero el problema es ese, que no se ha logrado desde la gobernanza. Por eso hay que pensar en nuevas formas de gobernar. Hay un reporte, y es viejito, pero que es muy bueno, que es los aspectos sociales de la globalidad
Sí, los aspectos sociales de la globalización es una publicación de Naciones Unidas en donde abordan todos estos problemas que vienen contigo. No hablan justamente o nada más de medio ambiente, pero sí hay una reflexión seria sobre la gobernanza y cómo hay que armarla, ¿no? También hay una tendencia muy fuerte hoy a decir que la gobernanza hay que trabajarla porque los estados-nación ya desaparecieron. Los estados-nación todavía están ahí, tienen mucho que hacer, ¿no? Entonces se trata de buscar nuevas formas de hacer política pública, ¿no? Gracias. Vamos a tomar la última ronda de preguntas. Edward, usted y yo me quedé pensando en el agua y la política, ¿no? En particular porque bueno, yo me desarrollé en una zona rural, diría que más de la mitad de mi vida, y pasaron dos fenómenos de transformaciones sociales que uno pensaría que fue un avance realmente y que al final terminó peor. Uno de ellos fue, por ejemplo, cuando llegó el agua potable. Antes de llegar al agua potable, todos, niños, mujeres y hombres, en los casos que no se podía, teníamos que cargar el agua kilómetros, desde el río hasta la casa, y se ahorraba el agua, se cuidaba y demás. El gobierno insistió mucho en meter el agua potable, y obviamente todo el mundo estaba contento. 15 años después, todo el mundo desperdició el agua, porque no les cuesta cuidarla, traerla y demás. Entonces eso transformó la sociedad en el sentido, esa pequeña comunidad, en una comunidad que cuidaba el agua y respetaba el agua, a una comunidad que no cuida. Salen con su manguerita y riegan lo que no tienen que regar, no, para que no pase el polvo en la carretera, cuando pase el agua. Eso es un caso. El otro caso muy particular, se lo platicaba a los muchachos de unos cursos que he dado, esta ley contra el trabajo infantil. Todos, incluido yo y todas las personas, acostumbramos a trabajar desde muy pequeños. Eso no significa explotación. Bueno, pero no te quitaban tu dinero, nada, simplemente terminabas la escuela, hacías tus tareas y ibas a trabajar en algo, ¿no? Y ganabas tu dinerito y regresabas y si querías cooperar con la casa. Al llegar esa ley y a pasarla en la televisión y todo, y los niños, no, yo no tengo que trabajar y demás hasta que yo no cumpla tanto, se incrementó la delincuencia juvenil, porque los muchachos querían dinero, pero no trabajaban y no sabían lo que era ganar el dinero realmente y lo que costaba para gastarse. Y eso probablemente ha caído, digamos, la cuestión ética en ese tipo de comunidades. Entonces, parece, uno pensaría, ¿no?, que parece que esos avances que se van dando en esas... De modernidad. Sí, de modernidad, pues realmente traen algo, como el caso, digamos, de a lo mejor de poner impuestos y demás. Y realmente el punto es que, decía un viejito, dice, el problema de esa ley es que la gente que está allá no entiende que esa es nuestra manera de educar, de enseñar a la gente. Cuando las cosas te cuestan, dice, la gente aprende a cuidar. Cuando las cosas no te cuestan, pues no. Entonces, ese tipo de transformaciones que tienen mucho que ver en la parte de cuidado de parcelas y demás, ha cambiado mucho, ¿no? Y yo creo que en todas las políticas que se hace jamás se toma en cuenta realmente ese tipo de situaciones, ¿no? Que uno pensaría que es una transformación para bien, termina siendo, digamos, para mal, ¿no? Y uno nunca se imaginaría, ¿no?, que un eje tan transversal como eso, como la educación, chocaría con la parte ecológica, con la parte, digamos, social, por una ley que alguien aprobó y que yo creo que tiene sus razones, pero que simplemente no aplica en esas comunidades donde yo creo que nadie se ha parado, ¿no?, a ver cómo funciona. Gracias. Me quedo con la sensación muy fea de que nos están dejando a las mujeres la tarea de arreglar el planeta, ¿no? Entonces, no quisiera contribuir a eso con otra propuesta, pero tengo que satisfacer mi curiosidad. Y es el uso de las toallas ecológicas o la copa menstrual, y por otro lado, que eso biológicamente nos corresponde a nosotras, y algo que culturalmente nos corresponde es, nuevamente, el uso de pañales ecológicos. O sea, ¿crees que si se hiciera esto tendría un impacto realmente importante en el cuidado del medio ambiente? La última mía, que creo que tiene un poquito, ya para cerrar, porque se nos hizo tarde. En mi caso, creo que es un poquito transversal a varias intervenciones. En estos problemas socioambientales, sobre todo en comunidades forestales,
han visto diferencias asociadas a la propia de las comunidades entre comunidades de Canadá, de Durango, Sonora, Chihuahua y todo el sureste mexicano. O sea, se puede inducir algún tipo de soluciones que yo creo que no son tan graves. Eso, las relaciones de género en estas comunidades norteñas con respecto a las comunidades sureñas. Ay, a ver, voy a empezar con la del agua. El problema de la introducción, o sea, ¿por qué introduzco agua potable? No, yo creo que, como diría una maestra mía, hay que tener piso mínimo. O sea, la introducción del agua potable tiene que ver con un problema de salud, ¿no? O sea, que puede ser, es igual que el piso de firme, ¿no? Las mujeres lo piden allá, ¿no? Eso tiene una reducción en el uso del tiempo, o sea, se ahorra tiempo y tiene un impacto en el bienestar. Lo que pasa es que el ir por el agua, todo, que los hijos trabajen en la parcela con el padre, ¿no? Tiene que ver con una forma cultural de organización del trabajo, que al introducir tú los derechos de los niños y al prohibir el trabajo infantil, prohibir el trabajo infantil pasa por un derecho humano que lo que quiere evitar es la explotación de los niños, pero no quiere o no debe de verse como trastocar la forma de organización y de educación sobre la cual, que está basada en la cooperación. Yo creo que mucho de lo que pasa es que tú conviertes, o mucho de lo que ha pasado es que se convierten las formas de trabajo cooperativo en formas de trabajo individualizados o en acciones individualizadas a las que el neoliberalismo les pone un costo, que pasan por la modernidad y la posmodernidad, pero que están transversalmente cruzadas por el neoliberalismo y entonces tienen que ver con el costo, porque cuando tú me dices eso, mi primera lógica, y estoy viendo a Gabriel Juárez fascinado, diciendo, ¿ves? Te lo dije, hay que cobrarles el agua. O sea, hay que cobrarles el agua para que la usen bien. Y yo te diría, te recomiendo mucho un libro de Vandana Shiva, que se llama Las Guerras del Agua, en donde ella dice cómo las formas de Santa María, de Bonafont, de Danone, ¿no? Al embotellar el agua y venderla y hacerla valer más, ha cambiado con rituales como en el desierto en Jaipur, ¿no? En Rajasthan, en la India, una costumbre en las zonas más áridas era que la gente saliera, llevara el agua de los pozos y se pusiera a lo largo de los caminos y regalar el agua, porque el agua era de todos, ¿no? Y no eso no significaba un desperdicio, significaba una forma cultural porque nadie vendía el agua. Porque el problema es que cuando tú la embotellas, la vendes y tiene propiedad. Y entonces unos pueden acceder a ella y otros no. Y a lo mejor, en fin, uno pasa por toda esta parte de asuntos. Pero creo que lo más importante que Elinor Ostrom lo ha dejado muy claro en su trabajo es que la tragedia de los comunes de Harding dice que todo lo que son bienes comunales están condenados a acabarse, a terminarse y a que nunca vuelven a existir, porque lo que es de todos nadie lo cuida. Ostrom te dice que no, que sí hay maneras de organización social y de trabajo colectivo que están en las culturas de las mismas comunidades que te pueden ayudar a sacar adelante un problema, con apoyo, digamos, ¿no? Pero un poco es, ante el avasallamiento de la modernidad, tendemos a individualizarnos, y al individualizarnos entonces pues es un problema de costo-beneficio, ¿no? Y de cuánto pones y cuánto quitas, y ahí termine con el problema, ¿no? Si utilizáramos la copa menstrual, toallas sanitarias ecológicas y pañales ecológicos, este mundo sería otro. O sea, a mí me queda claro que un niño en Estados Unidos contamina lo que 200 niños en Bangladesh. Claro, a la hora de meterte a ver uso del tiempo, pues la cantidad de horas que las mujeres utilizan lavando pañales tendría otros.
Pero hay ciudades como Portland y otras partes en Estados Unidos en donde ha habido arreglos colectivos para solucionar el problema del lavado de los pañales, ¿no? O sea, cierto tipo de servicios, etc. Pero sí es un problema, es como las tasas de Unicel, ¿no? O sea, de veras, a mí sí me preocupan las tasas de Unicel, que creo que ahora ya los están trabajando tecnológicamente para construirlas de manera distinta, pero esas bolitas del Unicel se van al mar y se la comen los pescados. O sea, es como un horror, ¿no? Es como una... Entonces, bueno, hay que tratar de utilizar otras formas de organización social que nos permitan regresar a eso, ¿no? O sea, esa es la... Habría que ver lo del agua. A mí ya ¿de dónde eres? Tabasco. Que allá sobre el agua. Por eso. Hay demasiada agua. O sea, me refiero, El problema ya es el agua. El problema ya es el agua. O sea, me refiero a agua y Agua que nada la distribución realmente. Pero ese fenómeno sucedió, digamos, ya ahorita pues, todo el mundo. De hecho, hasta una de las zonas que yo conozco en particular donde creció mis padres, se pusieron. Hasta hace 2 años finalmente el gobierno dijo se pone para que se ponga. Y ya finalmente está, pero es un problema en el sentido de la gente, de ahí la más gente más mayor se da cuenta que eso es parte de su educación. El problema, como dices, cuestiones de tiempo, pero mucha gente dice ahí, pues es que aquí lo que tenemos es tiempo. Sí, de salud. O sea, es como cuando uno dice, es que las tortillas de comer son bien buenas, sí, pero fíjate que yo diría que sería una preocupación de salud si realmente fuese agua potable para tomar, porque eso no está garantizado. Un comentario nada más de cuestiones de ocio que tuvimos en física es que una vez con Pepe Méndez, bueno, no importa, con Pepe Méndez estábamos viendo qué contaminábamos. Un vasito de Unicel o lavar una taza. Depende cómo lo das. No, por cuestiones, consideramos que si jabón, si solo agua, si esto, si el otro, y llegamos a la conclusión de que contaminaba igual. Por diferentes razones. Ahora, la diferencia era que lavando, el tiempo, digamos, de degradación era mucho menor que obviamente la de Unicel. Pero sí, o sea, me refiero, lavar no significa nada. O sea, realmente sí contamina si se toma tampoco ni 5 ni 10 años se toma, por lo que contienen los detergentes, la misma agua. Lo que habría que hacer es que con el agua gris. Exactamente. Okay. Y si hay diferencias, hay miles de diferencias. O sea, no es lo mismo Chihuahua, o sea, no sé cuántas gente aquí han estado alguna vez en una comunidad en Sierra Tarahumara. Yo toda mi vida he trabajado, yo digo que de Mesoamérica, o sea, de México para abajo. Me tocó ir hace muchos años a Chihuahua y sí fue un shock cultural muy fuerte, ¿no? Que uno está acostumbrado a llegar al pueblo, luego te vas al mercado, y ahí haces las conexiones, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué en una camioneta de Lini, no me acuerdo del nombre del poblado, ¿no? De repente me dijeron, pues ya llegamos, y volteé y había la escuela de los niños indígenas, una casa y la tienda donde vendían las galletas de animalitos, que ya llegamos a dónde, al pueblo. Y dices, ay, ¿no? O sea, es muy difícil trabajarlo, las relaciones de género son otras, ¿no? Entre los rarámuris además hay la concepción de que las mujeres son más fuertes. Dios hizo a los hombres de 5 sólidos y a las mujeres de 7 porque teníamos que parir. Entonces nos tenían que hacer más fuertes que los hombres. Hay una gran diferencia y hay que contemplarla, ¿no? La vida promedio de las mujeres es mayor. Sí, pero eso es biológico, eso sí, es totalmente genético. O sea, es una muestra de inciso. Que sí, que Dios sí nos hizo de 7. Pero bueno, sí hay diferencias y creo que esa es la otra parte, ¿no? La parte de, bueno, pues es que no es lo mismo un bosque de pino llanero, de piñón, allá en Tabasco, ¿no? Subhúmeda, perennifolia, o en Oaxaca, ¿no? Hay diferencias culturales de donde además hay que entender que las mujeres juegan papeles distintos y los hombres, ¿no? O sea, pero el alcoholismo, por ejemplo, entre las mayas las mujeres no beben, pero entre las rarámuris le entran durísimo el alcohol, ¿no? O sea, allí el alcoholismo no nada más le pega a los hombres, también le pega a las mujeres. Estuve en Mérida la semana pasada y alguien me contaba del
puerto de San Felipe, donde las mujeres ya van al mar, pero ya también le entran al aeropuerto. Entonces, bueno, ahí tengo que ir mirando cómo vamos transformando y haciendo. Les agradezco mucho y otra vez una disculpa por mi